pero de que lleva café, lleva bembé, lleva flow, lleva saoco y lleva de todo un poco, pero sobre todo lleva café. Ustedes saben que flow, saoco, bembé y todas esas cosas es lo mismo que algunos dicen como swing. Bueno, el flow lo dicen en el rap y en el reggaetón, lo conocen muy bien. Son expresiones caribeñas que denotan una actitud ante la vida, que es alegre, que es dale que no vienen carros, dale que no vienen carros. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Por cierto, estábamos conversando sobre un tema bien importante para el ser humano en general, que es el tema del desarrollo personal, desarrollo individual, desarrollo humano en general. ¿Qué es para vos eso, el desarrollo personal? Primero, definirlo es un poco difícil. Tiene que ver mucho primero con el propósito y la misión de vida. Cuando descubramos cuál es, entonces concentramos todos los esfuerzos para lograr cumplirla, en primer lugar. En segundo lugar, pudiéramos decir del 1 al 100, ¿dónde estoy y cómo crezco? Crezco cultivándome intelectualmente, cultivándome físicamente, inclusive eso no quiere decir que haga físico-culturismo, y cultivándome sobre todo espiritualmente. Y ahí es donde viene la gran enseñanza de este siglo, que es el énfasis en el cultivo de lo interior, de la interioridad. Porque sin ese cultivo somos una brizna de paja, que al viento nos movemos y nos desaparecemos. Es decir, esa realidad que no se puede negar que existe y es real, todos los días salimos a la calle o a enfrentarla, o a ignorarla, o a gozarla. De esa actitud depende en muy buena parte lo que nos suceda en el día, lo que nos suceda en la vida, y eso cuesta mucho aprender, porque el ego está muy apegado a aquello que no es que yo no consigo trabajo por culpa de el gobierno, los empresarios, el sistema, mi mamá que no me enseñó, mi papá, que los profesores que fueron malos. Entonces, en primer lugar, habría que tomar la responsabilidad de la vida propia en las manos, tomar el timón de la vida. Un rapidito, porque yo sé que yo me extiendo mucho. Porque esa es la idea, ¿no? Es la conversa nuestra sobre un tema que es fundamental, además. Sí. Es muy importante. Tú sales a la calle y tú no puedes pretender que ese día no haya carros, no haya semáforos, no haya pares y que estén tapados todos los huecos, sobre todo de Maracaibo. No lo puedes pretender. Tú algunas cosas las tienes que frenar para evitarlas, otras tienes que desacelerar, otras tienes que acelerar, otras tienes que sacarle el cuerpo, pero no como el paisano que le sacó el cuerpo y el carro se lo llevó. No, así no. Torearlas, comprarte una muleta y decirle hola y dejarla pasar. Porque si no, no llegas a tu meta o llegas todo como las cédulas. Y como es, doblada, estropeada, vuelta a nada. Si la vida no la enfrentamos ahí, vamos a tener una amargura constante y vamos a excusarnos nosotros mismos, como yo dije, en que el otro es el culpable. Siempre el otro es el culpable. Ahora, una vez me preguntaron a mí sobre el tema del liderazgo, ¿no? ¿Qué es para mí un líder? Y si se pueden clasificar los liderazgos o los líderes. Claro. Y yo hice la diferencia entre el liderazgo hojarasca, es decir, esa hoja seca que se sopla y se la lleva el viento tranquilamente, y el liderazgo roble, le decía yo a esa persona, es decir, lo que significa el árbol ese frondoso con raíces muy particulares, que tarda en crecer, pero crece robustamente y que cualquier cosa no se lo lleva. Tiene raíces fuertes, sólidas. Y esa savia que lo alimenta, ¿no? Yo creo que tiene que ver algo de eso
el tema del desarrollo personal, ¿verdad? Sí, en cuanto al liderazgo, yo no te voy a contradecir la imagen, porque me parece muy válida y muy buena. Pero yo optaría por una tercera categoría, que es otra planta, que es la palma. Ajá. Porque la palma tiene lo que le falta al roble, que es la flexibilidad. ¿Ok? Es la flexibilidad. Un liderazgo que no sea flexible no es un liderazgo sano, no es sincero, porque ese liderazgo se va a basar, entre comillas, en la autoridad que yo creo que tengo porque estudié o porque me nombró alguien o porque yo tengo un carácter muy fuerte y muy rígido. Yo soy superior a las personas que interactúan conmigo en esa dinámica, bien sea laboral, de familia, etc. Entonces, el elemento de la flexibilidad es muy importante. Hoy en día a casi nadie le gusta eso. Por ejemplo, la gente analiza, pero desde su verdad inamovible, la del roble. No estoy diciendo que tu ejemplo connote eso, sino yo lo estoy aprovechando ahorita, ¿no? Y no desde la posibilidad de que esa sea la tuya sea una verdad tan válida como la mía. De ahí los acuerdos toltecas, ¿te acuerdas? Claro. No tomarse nada como personal, esa es tu verdad, y la respuesta asertiva puede ser, esa es una opinión respetable. Aunque yo esté absolutamente en desacuerdo, pero es tu opinión, es tu verdad. Sin embargo, sí es importante para mí recalcar el hecho de la reflexión. Reflexión. Cuando uno es capaz de poner en juego sobre la mesa las ideas de uno, las creencias de uno, los paradigmas de uno, para ver si de verdad los conserva o no, tiene que reflexionar. De ahí viene la resiliencia. La resiliencia originalmente es cuando a los metales se les ejerce una fuerza. Los metales que son resilientes son los que tienen la capacidad de hacer esto y volver a su forma natural sin romperse. Tú sometes, por ejemplo, este concreto a una presión y se parte, mientras que sometes a la misma presión a una palmera y la palmera hace así, y cuando le dejas vuelve a su lugar y no se ha roto, no se ha deformado, en general, ¿no? En general. Claro. Entonces de ahí viene la resiliencia. La resiliencia no es lo mismo que la resistencia. Ojo, gobierno bolivariano, ojo, personas que están hablando de que resistimos. La resistencia es una cosa y la resiliencia es otra. Y la referencia también. La referencia, ¿cómo es eso? Me explico. Es decir, si yo digo resiste, y lo digo desde la comodidad de la vida, desde el yate, desde la moto de agua, desde un whisky de 18 años, y pare de contar. Oye, qué sabroso, como decía Silvio Rodríguez, qué fácil es, ¿no? Decirle al otro que resista. Pero yendo al tema de... ¿Puedo hacer un comentario al respecto? Ahí se mete el tema de la empatía. Claro. Es muy simple. Así es. Un proverbio indio que nos aprendimos comenzando la adolescencia, que decía: no critique o no juzgue a nadie sin antes andar no sé cuántas millas en sus mocasines. O sea, no tenemos derecho a juzgar a otra persona sin por lo menos habernos acercado a su verdad, a su situación, y entender y comprender. Eso lo decía Pablo Freire en el ámbito educativo también. O sea, no desde mi posición, como le pasa a algunas personas, todos los que son pobres porque son flojos, Y el tema de los... porque no han estado de este lado, como tú decías. Así es, porque nosotros lo llamamos la contextualización, y ponemos siempre el ejemplo de lo que hablamos la otra vez, de la kenosis del verbo. Es decir, el verbo se hizo carne, se despojó de todo aquello, vino acá, vivió como nosotros, sufrió como ser humano, de cualquier cantidad, de todo lo que un ser humano sufre. Dijimos que sin pecado, pero estuvo con nosotros, fue uno de nosotros, pues.
hasta el punto que murió como murió. Y de hecho fue tan humano que le dijo al Padre que pase de mí esta copa. Oye, porque no aguanto más el asunto, pues esto no es para mí, pero que se haga la voluntad tuya, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, el tema aquí, yo creo mucho en el tema de los equilibrios. Me explico. Ese roble con esa palmera, se pueden, figurativamente y en la práctica también, se pueden fundir los dos ejemplos, las dos imágenes. Hace un roble palmería. Claro, ¿Qué nace? lo fuerte del roble, Claro. con la flexibilidad de la palmera, para mí, a mi modo de ver, en cuanto al liderazgo, eso sería, bueno, y de hecho hay mucho liderazgo de esa manera. Yo creo que Lula da Silva es un ejemplo de eso, entre otros muchos, como Pepe Mujica. A nivel político estamos hablando, a nivel empresarial, a otros niveles pues tenemos lo mismo, a nivel de los profesores, a nivel de los maestros, a nivel social, económico. Nosotros tenemos ese tipo de ejemplos. Ya nos están diciendo que tenemos que ir. Tenemos un minuto para hacer un comentario rápido sobre los cristianos. Miren, cristianos, déjense de tonterías, de estar creyendo, déjense de bobería de estar creyendo que de Jesucristo no se puede hablar como un ser humano. Jesucristo, como lo dijo Antonio, se despojó de su condición. Todo lo que hizo era despojado de su condición de Dios. Por lo tanto, él iba al baño, hacía pupú, orinaba, le atraía una mujer. ¿Le atraía una mujer o no? A los hombres les atraen las mujeres. Pero sin pecado, dice la Escritura, ¿verdad? Pero es que eso es muy obvio. Claro. Pero la gente cree que Jesucristo no sudaba y no tenía violín, no le olían las axilas, por ejemplo. Sí. Pero ¿cuál es el problema? Era carpintero. Y entonces de allí... ¿Sabes lo que suda un carpintero? Y en el desierto, y con los pies, que él mismo le decía a los apóstoles que donde no los recibieran, se sacudieran el polvo de los zapatos. Y donde él llegaba le lavaban los pies. Ya va, pero yo describía un ser humano o qué, o un monstruo. No, yo describía un ser humano. Pero la cristiandad, en buena parte, se niega, y de ahí vienen unas cuantas desviaciones, no solamente en la concepción desde el punto de vista teológico, sino en la concepción de vida, que es para mí la vida. Jesucristo fue tentado por el diablo porque sintió hambre, amigo, sintió hambre. Si no fuera humano, no hubiera sentido hambre, porque los espíritus no comen, y menos el espíritu de Dios. Ok, y eso pone de manifiesto que existe un diablo, ¿no? Y por favor escriban, pero bueno, escriban y aportan o rebaten lo que ustedes quieran. Sí, comuníquense con nosotros. Ahí ustedes tienen los números telefónicos donde pueden enviar sus mensajes, pero ya nos vamos de pausa y regresamos al tercer segmento con vos y yo. Ya regresamos.